Dios los bendiga, querida audiencia. Como siempre, vamos a empezar con una oración, poniendo ese tiempo en las manos de Dios y continuamos con la enseñanza, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, invocamos su nombre para decirle, Señor, que este tiempo, Señor, de ministración sea, Padre bendito, tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos enseñe, Señor, que nos instruya y si es necesario que nos redarguya, también, Señor, porque sabemos que también el Espíritu Santo nos redarguye, pero también nos consuela. Padre, todo esto, Señor, yo te pongo este tiempo en tus manos, esta enseñanza, y Padre bendito, que seas tu palabra la que hable, Señor, y a través del Espíritu Santo, Señor. Te pido por todas las personas que escuchen este mensaje y que seas tú, Señor, tocando los corazones de las personas, Señor, abriendo sus ojos, sus oídos espirituales. Todo eso, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo te decimos amén. Amén. Ok, hermanitos. Mire, el tema de hoy se va a llamar los, los tatuajes, los rasguños y las sajas, ¿sí? Antes de empezar, yo quisiera decirles a ustedes que yo este mensaje lo tenía yo hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero por otra razón yo no pude hacerlo. Pero Dios tiene sus tiempos, sus momentos y Dios sabe por qué hay veces uno no puede hacer una cosa, porque a lo mejor no es el tiempo, o sea, enseñar una cosa, o porque a lo mejor no es el tiempo que nosotros tenemos, a que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, ese tema, le digo, yo ya lo tenía antes, pero ahorita lo voy a enseñar y más adelante yo voy a contar pues mi testimonio. Eh, Fue una lucha para hacer esto y, y la verdad, soy sincera, yo no lo quería hacer, yo ya no lo quería dar, pero Dios en su misericordia siempre nos ama y siempre nos enseña a través de su palabra, ¿no? Entonces yo me resistía, pero yo quería hacer otros temas y la verdad que por eso tardé casi 2 meses de no hacer esto, pero de no dar la enseñanza, uh, pero Dios tiene un tiempo, ¿no? O sea, todo Dios lo programa, de verdad. Yo me quedo admirada de ver cómo Dios trabaja en la vida de nosotros los creyentes, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar primero dándole qué es un tatuaje, qué es un rasguño y qué es una saja o sajadura, ¿sí? Porque la gente a veces nada más piensa que solo es el poner en tu cuerpo algo es nada más el tatuaje, pero no, hermanos, las escrituras nos enseñan que es tatuaje, rasguño y saja o sajadura. Entonces vamos a ver estas tres enseñanzas y ya después, hermanos, pues yo tomaré mi tiempo para dar mi testimonio y la verdad que voy a dar esa enseñanza por obediencia a Dios, porque no me ha dado paz, porque yo quería hacer otras y no, hasta que no hagas esta, tú no harás otras. Entonces, bueno, a Dios no se le tiene que resistir mucho, ¿verdad? Entonces le tiene que obedecer. Ok, entonces empezamos, ¿sí? Mire, ¿qué es un tatuaje? Dice, un tatuaje es impresión de dibujos en la piel humana. Eso es un tatuaje, ¿sí? ¿Qué es un rasguño? Es un arañazo. Es cuando te lastimas con algo o te lastimas con las uñas, ¿sí? Hay veces sin querer pasas por algún alambre y te das el arañazo, ¿no? Hay veces con las púas que tienen los alambres. Ok, ¿qué es una saja y sajadura?
Mire, es un corte, es incisión en la carne, ¿sí? Ahora, qué es incisión? Es una hendidura hecha con instrumentos cortantes, ¿sí? Entonces, conociendo los términos del significado de estas palabras, vamos nosotros a aprender cómo es que Dios enseñó al pueblo de Israel, ¿sí? De cómo ellos tenían que cuidar su cuerpo, qué es lo que no podían hacer y qué es lo que sí podían hacer en el cuerpo, ¿sí? Porque ellos eran un pueblo santo y tenían que ser santos en todos los aspectos, tanto espiritual, tanto mental como físicamente. Entonces, vamos a empezar con los versículos y yo sí quisiera, ¿cómo se llama? Voy a tratar de darlo lo más rápido porque la verdad yo no quiero hacer muy largo esto, pero bueno, la palabra es la palabra y para la palabra yo creo que no debemos de tener límites, ¿verdad? Bueno, entonces, en Levíticos 19:28 dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto viene siendo lo que significa tatuaje, es impresión de dibujos en la piel humana, ¿sí? Ok, en Levíticos 21:1 al 6 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por una hermana virgen, a él, cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará con cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tensura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos seréis a su Dios, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Entonces, en esto, hermanos, ellos no podían tocar un muerto que no fuera familiar de ellos, ¿sí? Incluso la hermana, si era soltera, si era una doncella, sí la podían tocar, pero mientras no. O sea, había mandamientos para los sacerdotes que ellos no podían tocar ningún muerto, ¿sí? Por eso es que dice no te contaminarás, pero pero cuando era familiar sí lo podían hacer. Pero dentro de esto, en el 5 dice, no harán tensura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Entonces esto es que decía Dios, ni tampoco te puedes arañar la piel, ¿sí? No te la puedes lastimar. Ok. Nos vamos a Deuteronomio 14:1, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único dentro de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, hermanos, aquí vemos que la orden que dice Dios, y dice en el 1, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni raparéis a causa de muerto. Entonces, aquí vemos la otra palabra que es saja o sajadura, que es una corte que lo puedes hacer con un metal, ¿sí? Lo puedes hacer con un bisturí, que te lastimes la piel. O sea, Dios prohibía que tú prohíbe, perdón, que la persona, o sea, en el pueblo judío se lastimaran sus cuerpos, o sea, tuvieran algo que lastimaran su piel, o que se tatuaran, que se rasguñaran, ¿sí? Ok,
Entonces, vemos que aquí en Deuteronomio 14, 1 y 2, ya lo leímos, en no sajaréis, ¿verdad? Entonces, aquí están las tres puntos que Dios prohíbe a la persona hacerse en el cuerpo. Es tatuarse, rasguñarse y saja o sajadura, hacerse una saja o sajadura, ¿ok? Ok. Vemos cómo Dios le dice a Jeremías, ¿no? En Jeremías 47, 4 al 5, dice, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos y al resto de las costas de Captor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Entonces aquí es donde Dios hace un reclamo, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo vas hasta cuándo te sajarás? O sea, ¿hasta cuándo te vas a lastimar la piel? Sí, acuérdense, sajarás era con un instrumento, pues podría ser un bisturí, ¿verdad? Lo que ahora conocemos como un bisturí. El caso es de que la gente se lastimaba la piel, pero estas tres formas es donde Dios no lo aprueba al ser humano, bueno, al pueblo de Israel, pero nosotros como cristianos tenemos que entender que hay cosas que no se nos permiten, ¿sí? Ok, Jeremías 41, vamos a leer del 4 al 7, ¿sí? Dice, sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la cabeza y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incenso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió el encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró, les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Entonces, vemos, hermanos, que esta gente iba a ir a la casa de Dios, ¿sí? Si usted lee el 5, dice, venían unos hombres de Siquén, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Entonces vemos, hermanos, que pues yo pienso que Gedalías sabía que no podían hacer esto, no podían llegar en esta condición, ¿verdad? De rasguñados. Pero bueno, vemos aquí la escritura cómo nos está enseñando que ese era el tipo de vida y de actitud que hacían las personas, ¿no? Era algo para su estilo de vida, ¿no? O sea, ellos desobedecían la ley, ¿no? Ok, Primera de Reyes 18. Si ustedes pueden leer del 25 al 29, yo nada más les voy a leer el 27 y el 28, porque muchos ya sabemos esta escritura cuando el profeta Elías está con los profetas de Baal, pero yo quiero leerles el 27 y el 28, ¿sí? Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, grita en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a las costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos.
Entonces, hermanos, vemos que aquí los profetas de Baal, era ellos lo que se hacían, ellos se martirizaban en sus cuerpos y dice que hasta que chorreaban sangre, que es lo que dice lo que les enseñé al principio. Dice en el 28, y ellos clamaban a gran voz y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Mire, nosotros tenemos que entender que eso no está permitido. Y, por ejemplo, yo no conozco mucho de lo que están viviendo los jóvenes. Entiendo que hay grupos donde ellos tienen que sacarse sangre de sus manos. Esto no es normal. O sea, es cuando un niño, un joven actúa así, pues yo creo que se tendría que entrar a orar, a pedirle a Dios, porque Dios lo ha prohibido, pero entiendo que muchos jóvenes y muchos niños, adolescentes, se lastiman sus pieles, se rasgan, se sacan sangre. El gusto de ellos es sacarse la sangre, ¿sí? Entonces, esto es una prohibición que Dios nos ha puesto al ser humano, ¿sí? Ahora, mire, si nosotros leemos Jeremías, vamos a leer del 35 al 38, vamos a ver qué es lo que dice esa escritura. Dice, y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezcan incenso a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flauta por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y silicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Entonces vemos, hermanos, que esto es como un castigo, porque en el 37 dice, porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, y sobre toda mano habrá rasguños. Entonces, Dios empieza el castigo en ellos, pero Dios les dice, ok, entonces ahora van a regresar así, de esta manera, de la manera en la que Dios les había prohibido que no lo hicieran. Vemos cómo era una costumbre en ellos a hacerlo, ¿no? Entonces, llega un momento, dice Dios, ok, entonces ahora ellos volverán rasguñados. Entonces, cuando usted lee la escritura, pues se da cuenta y dice, wow, Dios se enojó, y entonces ya es como si fuera un castigo, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta aquí entendemos, hermanos, que la provisión es, perdón, que los tres aspectos de los que nosotros no podemos hacer en nuestro cuerpo es tatuarnos, rasguñarnos o hacernos sajaduras, ¿sí? O sea, cortes en tu piel, como decía la palabra, ¿verdad? Pues con lancetas, o sea, ¿sí? Para nosotros en ese tiempo sería un bisturí o algo cortante, ¿no? Entonces no podemos, ¿ok? Entonces, mire, yo quiero decirles más, el tema se tocó y Dios lo habla más para cuando un muerto, porque esa era la costumbre de ellos, era que si se moría, pues, se lastimaban ellos solos, era tanto el dolor, todo, ¿verdad? Entonces, la forma de ellos, yo pienso que de reconciliar esa pérdida era pues tratando de ellos mismos lastimarse, ¿no? Sentir el dolor ellos en su misma piel. Ok, pero nuestra esperanza es diferente. Si en nuestras familias hay un muerto, nuestra fe tiene que ser diferente, nuestra actitud tiene que ser diferente, ¿sí? Bueno, lo importante de este tema es que son tres cosas que nos prohíben hacer en la piel: el tatuaje, el rasguño
y la cejadura, sí. Perdón, sajadura, perdón. Entonces, esto es lo más importante que vamos ¿cómo se llama? A aprender, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, cómo es nuestra esperanza. ¿Cuál tiene que ser nuestra esperanza? ¿Ok? En nuestra fe es como lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a Jesús con los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermanos, aquí? Que Dios, esa es la promesa de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dice que vendrá con los que duermen, ¿sí? Dice en el 14, pues si creímos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga, Él traerá a los que durmieron, los que creyeron en su nombre, los que murieron creyendo en su salvación, aceptando lo que Dios dijo del bautismo, el perdón de pecados, de confesión de pecados, todo lo que ministra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son las personas que dice que resucitará y las traerá nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, entonces, nosotros no tenemos que tener esas actitudes. Nosotros vimos que antes Dios les dijo, no por un muerto, por nadie tienes que hacer esto, ¿sí? No podían ellos lastimarse su cuerpo. Y el pueblo de Dios tiene que ser santo, el pueblo de Dios tiene que saber cuidar su templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Ok, entonces, mire, nosotros tenemos otra forma de ver la muerte, ¿sí? No es lastimándonos, no es sacándonos sangre del cuerpo y no es como mucha gente dice, ay, pues mi abuelita, ay, pues cuando murió fulano. No, nuestro cuerpo no es para eso, hermanos. Nosotros tenemos que actuar conforme dice esta escritura, ¿sí? Esperar a que vengan los que murieron en Cristo Jesús con Él. Es una promesa de Dios, ¿sí? Ok. Entonces, mire, yo escribí esto. Por lo tanto, nosotros no tenemos que lastimar nuestros cuerpos. Nuestra fe tiene que estar firme en el Señor. Cuando hayas perdido un pariente y si murió en Cristo, Señor nuestro, lo volveremos a ver. Entonces, por lo tanto, hermanos, no tenemos motivos para nosotros lastimar el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros volveremos a ver a nuestros muertos que murieron en Cristo. Por eso es importante evangelizar a nuestras familias, a las personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es diferente, ¿sí? Y ver la muerte es diferente. Ok. Entonces vemos, hermanos, que nosotros
no nos podemos lastimar por una persona. Y mucho menos imprimirnos el recuerdo de la abuelita, el recuerdo de la madre, tu fecha de nacimiento, que la patita del bebé. O sea, son tantas cosas. Y ahorita yo les voy a explicar, hermanos, la mentira en la que el mundo y el pueblo de Dios está cayendo en esto, y vamos a ver también la esperanza que hay en esto, ¿sí? Yo quiero leer Apocalipsis 19 del 11 al del 11 al 16, porque miren, hermanos, hay veces cuando uno platica con los jóvenes y si saben Biblia, empiezan ellos a atacar con Biblia, ¿no? Entonces, no, pero mira, Apocalipsis dice que nuestro Señor Jesucristo tiene un escrito en su muslo y todo eso. Entonces, mire, vamos a leerlo y vamos a entender esta parte. Entonces, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Mira, dicen que en su vestidura tiene escrito, dicen ese, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que en su vestidura, o sea, en la vestidura encima, ¿sí? Y yo pienso que en la parte del muslo lo ha de tener en la parte que le cae de su vestuario, ¿verdad? Pero, porque en un momento dado Dios no se puede contradecir, pero en caso de que lo tuviera en la piel, pues Él es Dios. Pero no creo que Él se contradiga. Entonces yo pienso que en su ropa y en lo que le cae de la ropa, pues está escrito esto, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a cambiar ni a decir, oh, sí, tienes razón, muchachito, sí, es cierto. No, hermanos, o sea, yo siento que Dios no se contradice, no se puede contradecir. Entonces, entendamos que si esto es, yo creo, viene, primero dice que en su vestidura, ¿sí? En su vestidura, y luego en su muslo, pero yo pienso que es la parte que le cae del muslo, ¿no? Ok, entonces, hermanos, mire, les he explicado antes, ¿verdad? Hasta aquí llega lo de los tatuajes, ¿sí? Yo a ustedes les he explicado el pecado que es por hierro, ¿sí? Que es por falta, por una equivocación cometida, por ignorancia, ¿sí? Falta contra los preceptos morales o religiosos, extravío, deshacer o enmendar, un hierro, borrar sus consecuencias. O sea, el hierro es cuando haces cosas por ignorancia, ¿sí? O cuando por faltar a los preceptos morales o religiosos de Dios, ¿sí? Porque te extravíes, ¿sí? Ok, entonces, miren, yo se los voy a volver a decir. Es importante a veces repetir la misma palabra para que se entienda, porque puede haber una persona que diga, híjoles, ya me tatué, o un cristiano que diga, híjoles, ya me tatué, ya no sé, ¿verdad? Entonces, yo no estoy justificando a nadie, hermanos. Quiero enseñar y quiero ver que Dios en su misericordia
le enseñó al pueblo de Dios cómo tenían que pagar si ellos hacían un pecado por yerro, si ellos se equivocaban, ¿sí? Si lo hacían por ignorancia, si se desviaban, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, voy a leerles de nuevo. Eso yo ya lo enseñé, pero lo quiero volver a enseñar para que nos quede muy claro, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cómo Dios les enseñó al pueblo de Israel. Dice, Levíticos 4 del 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en algo de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciese alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, ¿sí? En este caso era si los hijos de Israel y también si el sacerdote ungido según el pecado del pueblo el pueblo de Israel, ¿no? Los hijos de Israel. Y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y si hiciese alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado y habrá cometido perdón, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Ok? Este es para el pueblo. Vamos a ver otra vez que dice para el pueblo. Es Levíticos 4:13 al 14. Dice, si la congregación de Israel hubiere errado, ya es la congregación, ya es toda el pueblo, ¿sí? Y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerá delante del tabernáculo de reunión, ¿ok? Luego da instrucciones para uno que es jefe. Dice, Levíticos 24, 22 y 23. Dice, cuando pecare un jefe e hiciese por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrio sin defecto. ¿Ok? Luego viene la persona. Levíticos 4, 27 al 28. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no han de hacer, y delinquiere, luego que cometiere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que al pueblo de Israel, de Israel les enseñaban si pecaba el sacerdote, si pecaba el pueblo, si pecaba el jefe, si pecaba una persona, por yerro, o sea, por ignorancia, que hacía las cosas porque no conocía, o porque por ignorancia, por error, ¿sí? Había una forma de que ellos podían pedir perdón a Dios y el sacerdote tenía que ofrecer pues lo que Dios pedía, ¿no? Ya sea el becerro, la cabra, dependiendo, ¿sí? Entonces, mire, nosotros tenemos que entender que nuestros errores, nuestros pecados, ya están hechos con intención o por ignorancia, por yerro, porque no conocemos toda la palabra y hay veces, pues, híjole, yo ya le regué, Dios había hecho esto. No. Entonces,
Nosotros, hermanos, vemos cómo Dios al pueblo de Israel le da la oportunidad de que ellos, ¿cómo, de qué manera? O sea, vemos la justicia de Dios, el amor de Dios. Ok, desobedecieron haciendo, este, como dice aquí, permítame, dice, por ejemplo, Levíticos 4:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre los cuales no se ha de hacer, e hiciese alguno de ellos, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, decía, si ellos pecaron por yerro, que es por equivocación, por ignorancia, ¿sí? Porque hizo una falta a lo que Dios había dicho, no se puede hacer, ¿sí? Entonces, a los preceptos, dice, morales o religiosos, se extravían, dice, esto es lo que tienen que hacer en caso de que esto les pase a mis hijos, ¿verdad? Que hagan algo que, que se salgan dentro de lo que Dios dijo no se debe hacer, ¿verdad? Ok, entonces, mire, nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, de que la palabra de Dios, de que Dios todo lo ve, todo lo sabe, lo bueno y lo malo que hacemos, ok, no nos podemos esconder de Dios. En el Salmo 97:8 nos muestra, hermanos, el salmista, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. O sea, nuestras equivocaciones, nuestra ignorancia, nuestros errores. ¿Verdad, hermanos? Entonces vemos cómo el salmista reconoce que los yerros, los errores, nuestras maldades están delante del rostro de Dios. ¿Ok? Ahora, esto en el Antiguo Testamento, pero nosotros como cristianos tenemos que saber que algo que se desobedece de Dios nos afecta, porque todo eso está delante de la presencia de Dios. Entonces, mire, nosotros conforme a la ley no podemos degollar a un animal porque existe la protección de animales, ¿sí? Pero Dios en su sabiduría, en su sabia sabiduría, nos enseña cómo podemos pedir perdón. Él conocía que estas leyes habrían de existir en el futuro. El pueblo gentil perdonado al pueblo gentil para perdonarnos, hermanos, nos da otra forma de pedir perdón, ¿sí? Usted, por ejemplo, si usted agarra y dice, bueno, yo voy a ofrecer lo que sea la ley, nosotros nos vamos con la ley para empezar, ¿ok? Segundo, hermanos, si fuera el caso de que dije la persona, pues sí, yo lo voy a hacer, miren, hermanos, está la ley de la protección de los animales, ¿sí? Pero Dios proveyó algo mejor para nuestro perdón, ¿sí? Mire, en primera de Juan 2, del 1 al 6, voy a leerlos. Dice, hijitos, es primera de Juan 2, del 1 al 6. Dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo no le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la manera que nosotros como cristianos tenemos que pedir perdón es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice en Juan 2, primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? En Lamentaciones 3, 57 y 58 dice, te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. ¿Sí? Entonces, Lamentaciones dice, abogaste, Señor, en el 3:58 dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. En Lamentaciones, hermanos, entendieron que Dios era como el abogado de ellos, era el Dios que era el abogado que tenía que intervenir para ellos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un abogado? Yo les voy a explicar. Abogado dice, perito en el derecho positivo que defiende en juicio los intereses de los litigantes y aconseja sobre cuestiones jurídicas. Figurativamente es un defensor, intercesor, medianero, ¿sí? O es un mediador, ¿ok? Entonces, mire, ¿qué viene siendo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sacerdote, nuestro mediador, ¿ok? A continuación vamos a leer los versículos que a nosotros nos demuestran y cómo a nosotros los gentiles nos enseñan, hermanos. No podemos sacrificar animales, pero nosotros, mire, el cordero que se tenía que presentar es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Esa sangre que fue derramada, ¿sí? Esa perforación en su costado, esa sangre es la que Dios aceptó para que a través de nuestro Señor Jesucristo nos perdone nuestros pecados, ¿sí? Hay veces nuestros pecados por yerro, que es por ignorancia o porque no conocemos, ¿sí? Ok, entonces, mire, en primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermano, si la palabra abogado, sí, es lo que dice, es un mediador, pues esta palabra nos las está dando aquí. Dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Él es nuestro abogado, porque es nuestro mediador. Él es el que usted tiene que orar a nuestro Señor, pedirle al Señor Jesucristo que interceda ante el Padre, que sea Él el que pida el perdón para que usted sea perdonado. Él es el que tiene que estar entre Dios y nosotros para el perdón de pecados, hermanos, que se hayan hecho por yerro. ¿Ok? En Hebreos 8, del 1 al 3 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono y de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Ok? Entonces, mire, en el 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que
de lo que venimos diciendo es, tenemos tal sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento vimos que tenían ellos que llegar al sacerdote y el sacerdote tenía que ayudarlos a hacer el sacrificio. Pero en este caso el sacrificio ya está hecho, pero es tomando en cuenta a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra ignorancia, que a veces eso nos lleva a cometer pecado, ¿sí? Ahora, hay una excepción, hermanos. Si usted peca contra el Espíritu Santo, ahí sí no hay perdón, ahí sí no hay nada, hermanos, ¿sí? Entonces, nosotros como siempre he hecho, con pie de plomo, caminar, saber por dónde camina, saber qué vas a hacer, ¿ok? Y también teniendo en cuenta que el pueblo que pecaba por error tenía la manera de que Dios podía perdonar si ellos iban ante el sacerdote. Ok, entonces, nosotros tenemos esta forma para pedir perdón, hermanos, para decir, híjoles, yo creo que la regué, ¿sí? Lo que sea, hermanos, tenemos, a excepción, les digo nuevamente, de ofender al Espíritu Santo, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir a Hebreos 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es un mediador. Otra vez le vuelvo a decir, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nosotros, que está intercediendo para pedirle y decirle, Padre, perdona, yo estoy abogando por mi hermana o por mi amiga, como Dios, o sea, dependiendo, porque hay una relación de que si usted obedece, si ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos. Y luego en otra dice, pues mi padre y mi madre y mis hermanos son aquellos que me oyen, escuchan la palabra y lo obedecen. Entonces, son como niveles de relación, hermanos, con Dios, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿verdad? Pero entonces Él intercede por nosotros y Él dice, mi padre falló. Padre, no lo conocía, lo hizo por ignorancia. Padre, perdona, ¿sí? Él es el que intercede por nosotros. Nosotros nos vamos a ir a Hebreos 9, 13 al 15, ¿ok? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, hermanos, mire, en el 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Entonces, hermanos, ese sacrificio que hizo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, esa sangre que derramó, ese es el nuevo pacto. De esta manera es que se iban a perdonar los errores, los pecados, ¿sí? La desobediencia a Dios. Es importante que reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sacerdote. Eso tenemos que tener claro, ¿sí? Nuestro Señor Jesús no es el Chuchito, mi amigo el Chuchito, estoy palanca ahí arriba. No, 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 no. A nuestro Señor Jesucristo se le tiene que ver con respeto. Él es el que se ofreció, Él es el que derramó la sangre y por medio de Él nuestro Dios nos puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados. Otra vez vuelvo a decir, a excepción del Espíritu Santo, si lo ofende. ¿Okay?
porque él dijo, ahí sí no, ese pecado no tiene perdón, el que usted ofende al Espíritu Santo. Yo veo que mucha gente hace gracias y payasadas y chistes con el Espíritu Santo y no saben en las que se están metiendo. Podrás tener dinero, podrás ser rico, podrás tener todo lo que quieras, pero si estás jugando con el Espíritu Santo y estás haciendo bromas, ¿sabes qué? Cuidado, porque ese es el único pecado que no tiene perdón. ¿Okay? Así que si ustedes ven a alguien haciendo chistes con el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ábrete, salte y no permanezcas en esa plática riéndote, porque también tendremos que dar cuenta de eso. En Hebreos 12, 22 al 24 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? 24, se los vuelvo a leer. A Jesús mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso, hermanos, como cristianos nos hemos acercado, a toda esta divinidad, hermanos, pero mire el 24, a Jesús mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Nosotros nos hemos acercado por el sacrificio de Él, por el perdón de pecados a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos hemos acercado a esa sangre que perdona, hermanos, que limpia, que restaura, hermanos. ¿Sí? Por eso es importantísimo respetar a nuestro Señor Jesucristo, tomarlo en cuenta, hermanos. ¿Sí? Dice que es abogar, dice defender un juicio, es interceder, hablar en favor de uno de algo, abogar por la paz. Entonces, mire, dice que Él aboga por nosotros, o sea, Él intercede a favor nuestro ante el Padre, hermanos, ante el Padre. Eso es una bendición, hermanos, que no teníamos que, como el pueblo de Israel, que cargar el animal, que comprarlo, que buscarlo sin defecto, que ahora llevarlo al sacerdote, ahora esperar hasta que el sacerdote tenga el tiempo para que sea perdonado ese pecado. No, hermanos, es simplemente tener fe que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahí, hermanos, ahí en esa sangre tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Dice que por esa sangre rociada que habla mejor que de Abel. No hay mejor sangre, ni aunque el cordero sea perfecto, no hay mejor sangre que la de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sí cumplió, Él sí fue perfecto, Él sí obedeció, Él sí se sujetó al Padre, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta el valor que tiene Dios, nuestro Señor, Dios Padre, hacia Dios Hijo, por ese sacrificio, por esa sangre que Él derramó, hermanos. Y si Él intercede por nosotros, tenga la seguridad que el Padre perdona la agresión, el pecado, hermanos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo habla más que la de Abel. ¿Sí? Y Dios, hermanos, no se puede retractar. Ya Dios no se puede retractar. O sea, ya está hecho el sacrificio. Está bien, hijo, intercede, yo escucharé y yo perdonaré. ¿Sí? A excepción, otra vez, del Espíritu Santo. Ok. Hasta aquí, hermanos, está la enseñanza. Hasta aquí vimos, hermanos, qué es lo que Dios prohíbe que te hagas en el cuerpo. Hasta aquí, hermanos, vimos que los tatuajes, que los rasguños y que la sajadura en el cuerpo no es aceptable por Dios. O sea, Dios lo ha
Dios lo ha, ¿cómo se llama? Mm, Prohibido, ¿ok? Y dice que su pueblo tenía que ser santo, ¿ok? Mire, hermanos, este tiempo yo voy a tomar para hablar de mi testimonio, ¿sí? Yo estaba con una persona y estábamos platicando y yo le propuse que nos pusiéramos en ayuno y en oración, ¿verdad? Como dice Mateo 18:19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, yo le propuse a esta compañerita, esta hermanita preciosa que la quiero mucho, pues ponernos horas en ayuno y oración. En esto que platicamos, hermanos, yo le decía a ella, mira, prepárate, porque cuando uno se pone en ayuno y oración, pues vienen cosas muy fuertes, ¿no? Y lo que veas, lo que vivas, no te caigas esa fe. No mires eso, ve con tus ojos espirituales que lo que estamos pidiendo, Dios lo va a conceder en su tiempo, en su momento, y lo que venga, no hagas caso, porque al enemigo, hermanos, no les gusta que uno ore y ayune, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, empezamos el ayuno y pues rápido vinieron las tribulaciones. Al menos voy a hablar de mi vida, no por la de mi compañerita de ayuno y oración, sino por mi vida, ¿sí? Entonces, yo quiero leerles y que entendamos nosotros, porque a veces la gente se queja, ay, yo estoy sufriendo, y ay, todo lo que me viene, y por qué Dios no me oye, y por qué no me escucha. Yo quiero que veamos, hermanos, la experiencia que tuvo Job. Nada más les voy a leer, porque todo el mundo sabemos la historia de Job, muchos sabemos lo que pasó, pero yo les quiero dar nada más en primera de Job, en Job 1:12 dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, Dios le dice a Satanás, ¿no has visto considerado mi siervo Job, cómo es fiel y todo, y verdad? Y pues Dios está bien impresionado por Job, su vida, su actitud, pero ¿cómo se llama? El diablo incita a Dios a que, no, tú le has dado todo, tú lo tienes todo, él lo tiene todo. Entonces Dios le da el permiso a Satanás, ¿sí? El punto es aquí de que Dios le dice, y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Ya con la autorización de Dios, dice que él salió, hermanos. Mire, dice que estaban arando los bueyes y que vinieron los sabeos y mataron a sus criados. Luego dice que cayó fuego del cielo y quemó todas las ovejas, ¿sí? Luego dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, ¿sí? Bueno, entonces vemos, hermanos, que entonces también dice que viene un aire fuerte y sus hijos estaban en una convivencia, estaban todos los hijos, los hermanos, y dice que viene un aire y cae la casa, su techo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, pues también se pierde a los hijos. Entonces fue una tribulación muy tremenda, pero que Dios le dijo a Satanás, ok, pues entonces, actúa con mi siervo, pero pero no ponga su mano sobre él. Bueno, dice que al otro día regresan de nuevo los hijos de Dios y se presenta también Satanás. Yo nada más les voy a leer el 1 y el del 1 es Job 2:1 al 10, ¿sí?
Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos y no el mal lo recibiremos? Perdón, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, hermanos, mire, dice, perdón, el 9 al 10 me falta. Entonces le dijo, pues sí, ¿no? Sí, ya terminé. Ok, entonces mire, en la primera parte, cuando Dios le dice, pues ve y no pongas tu mano sobre él. Mire, lo arruinó económicamente, materialmente y familiarmente. ¿Por qué? Porque perdió todo lo que tenía Job. Perdió a la familia también, a las hijas. ¿Ok? En la segunda parte, hermanos, ¿de qué forma, actúa Satanás? Entonces, en la segunda parte, dice en el 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, en la segunda parte, hermano, lo ataca físicamente, ¿sí? Y entonces, pero Dios le dice, aquí en el 6, dice aquí Jehová, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, Satanás viene y lo toca físicamente, pero no puede tocar su vida. O sea, Satanás no tiene el poder de tocar su alma ni de darle muerte. Solo Dios es el que lo puede hacer. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, hermanos, mire, yo quiero contarles mi testimonio, ¿sí? Para mí, yo di el último mensaje que di, sentí que fue un mensaje muy fuerte, el que se llama Fuego de Dios, Fuego del Cielo, donde yo les explico de que tenemos que dejar de ser niños, de estar tomando leche, y que tenemos que meternos a comer comida sólida, ¿sí? Cuando al enemigo no le gusta que la gente conozca palabra, no le gusta que descubra la palabra de Dios.
Entonces, entonces, como yo me puse de acuerdo con mi amiguita, entonces con mi hermanita yo le dije, mira, va, a veces vienen cosas muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes. Y, y yo les voy a ser sincera, hermanos, y voy a abrir mi corazón. Lo que yo viví, yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Hay veces los hijos hacen cosas que no tienen idea de lo que hacen. ¿Sí? Y hay veces nosotros como madres nos engañamos o pensamos que nuestros hijos son los únicos obedientes, los únicos buenecitos, los únicos que, híjoles, son lo mejor, ¿verdad? Pero eso es una forma de nosotros mentirnos a nosotras mismas, porque hay veces, pues como joven, hay veces se rebelan, como jóvenes, hay veces hacen cosas que uno dice, no, no está bien lo que hiciste, pero bueno. Entonces, yo quiero leerles esta palabra, ¿sí? Y la verdad, yo quiero ser sincera en mi corazón, les vuelvo a repetir, miren, yo no quería hacer ella esa enseñanza, yo no quería darla. Dios tiene sus tiempos y sus momentos y hay veces Dios nos lleva para probar a veces nuestra fe, nuestra actitud, de cómo se toma este problema. ¿Sí? Entonces, yo quiero como Job en un momento dado habla con su amigo, o sea, su amigo de Job, el Bilbad, viene y empieza a decirle cosas, y entonces Job responde, y responde de esta manera, ¿sí? Dice, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces y no os avergonzáis de injuriarme. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Okay. Nuestro Job reconoce y le dice a su amigo en el 5 y en el 6, si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha vuelto en su red. ¿Ok? Entonces, Job reconoce quien lo derribó fue Dios. ¿Sí? Job en el 30:19 dice, Él me derribó en el suelo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Okay. Entonces, hermanos, vemos que en toda su tragedia de Job, Job reconoce que quien lo derribó fue Dios. Claro, usó a Satanás. Permitió a Satanás para probar su fe. ¿Sí? En Miqueas 7:8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz, y la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me será luz, veré su justicia. ¿Ok?
Después en Salmos 37, 23 y 24 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Sí? Proverbios 24, 15 y 16. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en él. ¿Sí? Mira, hermanos, derribar, dice, Job decía, Dios me ha derribado. ¿Qué significa derribar? Desechar a tierra. Es un ejemplo, derribar una muralla, un edificio o una persona. ¿Sí, hermanos? Yo, hermanos, les dije en un principio que yo no quería hacer este tema. Porque yo pasé por una tribulación muy fuerte, hermanos. Yo fui, ahora sí como dicen, una tribulación. Una tribulación que a veces dice Dios, Señor, yo no esperaba que fuera a través de mi familia. ¿Sí? Yo quiero decirles que he pasado por un tiempo muy, muy difícil. Me ha costado levantarme, ¿sí? Y yo le decía a Dios, ¿por qué tengo que enseñar? Yo ya no quiero dar los tatuajes. Yo le decía a Dios, ¿por qué no lo hice antes? Pero Dios tiene su hora, hermanos. La palabra de Dios, hermano, nos enseña a ser fuertes y a veces con lo que Satanás ataca es la familia. Yo entiendo a Job, ¿no? El saber que le llegaron a decir, sabes que tus hijos están muertos, todo tu ganado, todo. Pero Job estuvo ahí al pie, creyéndole a Dios y soportando todo lo que le había venido a su vida. ¿Sí? Mi testimonio es este, hermano. Y se los voy a decir con toda la vergüenza que me da. Yo les decía hace rato, nosotros creemos que tenemos hijos santos, hijos buenos, y eso es ser hipócrita delante de Dios. No reconocer que a veces nuestros hijos fallan. No reconocer que nuestros hijos no son tan perfectos como los queremos ver nosotros, ¿verdad? Yo, hermanos, quiero leerles lo que dice Esdras. A Esdras vinieron y le dijeron a Esdras, ¿sabes qué? La gente, los sacerdotes, la gente ha tomado mujeres que no son del pueblo, ¿sí? Y entonces dice que Esdras, pues, se molestó, se caló los cabellos, se arrancó su barba, porque a veces no queremos oír cosas que nos afectan y que nos duelen. Y sobre todo una persona, un padre que enseña de Dios, y a veces vemos que no somos escuchados, duelen, hermano. Y yo quiero decirles esto, pero como dijo Esdras, hermano, ¿sí? Entonces en el capítulo 9, después de haberse enojado, en el 9:6 dice, y dijo Dios, confuso y avergonzado estoy para levantarme. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Lo vuelvo a leer, hermano. Dios, y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Yo quiero decirles, hermanos,
que así me sentí, así estuvo, avergonzada, confundida. Voy a dar un testimonio mío y de mi hijo. Yo no quiero que ustedes piensen que soy una mala madre porque estoy dando testimonio de mi hijo. Si hay una persona que piensa eso, hermanos, yo les quiero recordar que Aarón, por la mala actitud de los hijos, Dios tuvo que terminar con ellos. Vemos, hermanos, que el sacerdote Elías, sus hijos tuvieron un estilo de vida que también Dios tuvo que hablar a sus vidas, ¿verdad? De la manera como tiene que hablar. Yo veo, hermanos, y he leído la historia del rey David, que aunque su hijo lo lastimó, aunque su hijo lo avergonzó, aunque su hijo le quería quitar el trono, siempre tuvo amor para su hijo, ¿sí? Siempre, le mostró amor, incluso cuando ya iban para él para matarlo, a pesar de que lo ridiculizó a nivel reino y en muchas ciudades, él dijo, no le hagan nada al joven Absalón, ¿verdad? Pero Absalón pues muere y luego él está muy triste y otra persona viene y le llama la atención y le dice que está avergonzando al pueblo, que solamente piensa como lo bueno para Absalón y no para el pueblo. Entonces el rey David entiende que tiene que tomar otra actitud y que tiene que ser fuerte ante esta situación, ¿sí? Bueno, hermanos, entonces, entendiendo eso, hermanos, yo le decía a Dios, porque mire, el testimonio mío es ese. Yo esta enseñanza la tenía antes, ¿sí? Pero por una o por otra cosa no podía. Y yo quiero decir una cosa, mi hijo llegó, uno de mis hijos llegó y a mí me sorprendió y fue sorpresa porque mi esposo lo trajo, lo fue a recoger al aeropuerto y yo no sabía. Y comimos y yo bien feliz porque pues para mí era sorpresa, ¿no? Que hubiera llegado a la casa. Y terminamos de comer y todo. Y de verdad, hermanos, como dice Esdras, confundida y avergonzada ante mi Dios, ante mi Señor y ante el Espíritu Santo. Yo no sabía cómo tratar este problema. Estando en la mesa, yo le alcanzo a ver un tatuaje, cosa que yo le había pedido que no se lo hiciera, que esperara, que si un día quería que esperara que yo muriera y ya podía, yo no quería ver eso. Entonces, estando ahí, pues en la mesa, mi esposo vio que yo estaba muy molesta y él venía por 4 o 5 días y porque antes me lo había dicho. Entonces, yo pienso que él vino por tener paz en él mismo, porque lo que había hecho no había sido lo correcto. Primero, para Dios dice que pidió perdón, después él quería ver mi forma de actuar, ¿no? Mi esposo me vio tan molesta que mi esposo le dijo a mi hijo, mañana temprano te llevo al aeropuerto para que te regreses. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No, déjalo, si vino por 4 o 5 días que se esté. Y pues ya, no hay nada que hacer. Entonces, yo en mi corazón como madre, pues yo decía en mi corazón, pues ¿para qué mañana? Mejor ya ahorita, si me los trajiste de sorpresa, pues ya ahorita regrésalo. Pero Dios tocó mi corazón. Y les voy a decir por qué Dios tocó mi corazón. Porque cuando yo le descubro el tatuaje en su mano, yo vi que mi hijo palideció, pero al momento a mí se me vino una voz que me dijo, por tu ayuno y por tu oración. Yo me quedé impactada
impactada, hermanos. Yo dije, oh, ¿es esto? Por esto está así esta situación, por mi ayuno y mi oración. Miren, a Satanás no le gusta que uno ayune y llore por las almas, por la recuperación de las personas, por el retorno a nuestro Señor Jesucristo. Él se enoja. Entonces, pues ya me fui a dormir, estuvimos platicando un rato más y pues mi hijo disculpándose y yo creo que él hizo ese viaje más que nada pues porque él su conciencia no lo dejaba estar tranquilo. Yo esa noche no dormí, hermanos. Yo oraba y le decía a Dios. Y de verdad, yo no había visto bueno, no recordé esta oración de estas, pero cuando la encontré anoche dije, es que eso es lo que yo tengo que hablar. Confundida y avergonzada. Y yo le decía a Dios, perdóname, Señor, perdóname. A lo mejor no fui buena madre para hacer entender que obedeciera mejor. Y yo decía, perdona a mi hijo, Señor. Y yo decía en mí esa noche, ¿por qué él? O sea, a veces los hijos no entienden la gravedad de lo que hacen ante Dios, ¿sí? Pero bueno, empezó Dios, el Espíritu Santo, a darme palabra. Y yo le decía a Dios, Señor, es que en el Antiguo Testamento decías que si un hijo desobedecía, que lo sacaran a los ancianos y que los ancianos pues le aventaran piedras, ¿no? Lo lapidaran. Entonces, haga de cuenta que pues, yo decía, Señor, pero eso no se puede hacer, él desobedeció, ¿sí? Entonces, pues eran muchas cosas. Yo decía a Dios, Señor, es que sabes que tampoco se puede hacer, o sea, se le vino uno tantas cosas, hermano, de verdad, y más la pena y la vergüenza de ante Dios como padres, ¿no? Híjole, Señor. Y me pasé toda la noche, ¿cómo se llama? Pues llorando, pidiéndole perdón a Dios, hablando con Dios, y Dios me respondía a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Y llega un momento donde Dios me dice, antes así era la ley, pero ahora, Clara, estás bajo la ley de la libertad, la ley real de la que habla Santiago. Esta ley es de amor, esta ley es de perdón, esta es ley de entender que tienes que perdonar. Miren, hermanos, para mí fue difícil también saber que parte de mi familia conocía esta situación y yo sentí doble puñalada, yo sentí doble noqueada. Y yo decía a Dios esa noche, Señor, es que ¿por qué no me dijeron? Pero hermanos, Dios en su misericordia sabe, porque a veces la gente no habla, porque yo hubiera actuado de otra manera. Yo creo que yo le hubiera dicho, no regreses a la casa, ¿verdad? Perdón, a lo mejor iba a ser muy dura con él. No me dolía que me hubiera desobedecido a mí, me dolía que había actuado en contra de lo que Dios decía que no se hiciera. Pidió perdón. Bueno, en el transcurso de la noche Dios me empezó a decir, pues ¿de qué sirve, Clara, si no tienes amor? Si no tienes la oportunidad de perdonar. Yo sé que esto te ha dolido, yo sé que esto te ha molestado. Y vuelvo a recordar en esa hora, cuando yo le alcanzo a ver el tatuaje, que con voz audible me dijeron, esto es por tu ayuno y oración. Y en la madrugada empiezo a recordar eso. Y entonces yo me agarré, hermanos, me levanté de mi sillón esa noche y yo les voy a leer lo que dice 2 de Corintios 4, 7 al 12. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no para que
perdón, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios del poder sea de Dios. Otra vez, hermano, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos momentos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Sí, hermanos. Perdón. Cuando yo volví a recordar en la madrugada lo que yo había escuchado en la comedor, cuando le alcanzo a ver el tatuaje y me dicen, esto es por tu ayuno y oración. Yo recuerdo esta palabra y yo le dije a Satanás, ¿sabes? La palabra de Dios dice que estoy derribada, pero no destruida. Pero no destruida. Me noqueaste, me diste fuerte. Para mí era decepcionante saber que parte de mi familia sabía, pero yo sabía que Dios todo lo tiene bajo control. Entonces fue doble, o sea, yo en mi mente decía, ¿cómo es que yo no me dijeron? Y posiblemente usted diga, ay, es una exageración, es por un tatuaje. No, hermanos, es por la desobediencia que hacia Dios, ¿sí? Es lo que más duele. Entonces, hermanos, pues me costó trabajo recuperarme. Estuve cerca de un mes con esta tristeza, no era enojo, era una tristeza, era una vergüenza hacia Dios, era, Señor, esto no pudo haber sido, ¿por qué lo hizo? Muchas preguntas, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, a Dios no se le cuestiona ni se le pregunta, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender que las decisiones son de Dios, y si también parte de mi familia que yo sentí que era doble, que era doble esa situación, sentía que me habían traicionado, y reflexionando con Dios y todo tiene un momento, y yo le decía a Dios, ¿cómo voy a dar el tema de los tatuajes cuando mi hijo está así? Me lo hubiera dado antes, no ahorita. Y entonces Dios me dice, ¿y cómo vas a justificar esto que está pasando? Entonces, Dios tiene sus tiempos, sus momentos, hermanos, y hay veces con mucha vergüenza y con mucha pena, hermanos, pues tenemos que aceptar la desobediencia de un hijo o la actitud de un hijo, pero también hemos visto, hermanos, que a través de nuestro Señor Jesucristo hay el perdón, que Dios puede perdonar esto. Yo no quiero justificarlo porque es mi hijo, no, en ninguna manera, hermanos. Yo tuve, hermanos, Dios, lo que pasó es que a los 2, 3 días hablamos, y Dios me dio la oportunidad de hablar con mi hijo, hermanos. Dios me dio la oportunidad de hablar con él. Le voy a decir por qué, hermanos, porque al final dije, ok, tengo que tener paciencia con él. Mire, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús, cuando Dios, ¿verdad?, dice que creó al hombre en Génesis, a la mujer en Génesis 2:23, que esto va a ser otro tema, hermanos, pero vamos, nada más les voy a dar un poquito. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, y que del varón fue tomada, ¿sí? En 2 Samuel 5:1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.
En 2 Samuel 19, 12, 13 dice, vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne. Entonces, hermanos, uno como padre quisiera actuar duro con los hijos, pero tenemos que entender que si el rey David, hermanos, si Adán entendió que era hueso de su hueso y carne de su carne su esposa, si Adán entendió que el pueblo era hueso de su hueso y carne de su carne, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender que nuestros hijos son huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Por lo tanto, se tiene que amar a pesar de que de lo que haga el hijo, independientemente de lo que sea, hermanos, independientemente de lo que sea, ¿sí? Los jóvenes piensan que no es como Dios dice, ¿verdad? Las cosas, sino es como ellos dicen, hermanos. Y no, la palabra de Dios es como Dios la dice. Entonces, entendemos que están ellos viviendo un tiempo de confusión, un tiempo donde el enemigo anda acechándolos y pues yo me puse en esta situación de ayuno y oración para interceder y pues de esta manera fue que Satanás vino a hacerme esta tribulación, obvio, con el permiso de Dios, ¿verdad? Y fue difícil para mí levantarme, hermanos, les soy sincera. Fue difícil, ¿sí? Yo tenía que salir a distraerme en la calle, hermanos. Yo tenía que buscar algo diferente, porque Satanás me derribó. Satanás me tumbó, hermanos. Como dicen, fui derribada, pero gracias a la palabra y bendita la palabra de Dios que dice derribada pero no destruida. Y empecé mi lucha de decirle a Satanás, estoy derribada pero no destruida y me voy a levantar. Me voy a levantar. En estos tiempos en los que yo tenía que salir porque yo no, para mí esto fue fuerte, hermanos. Yo no esperaba esto. Yo andaba en la tienda, hermanos, y yo me encontré con este collar. Dije, ¿sí? Son unos guantes. Y yo dije, yo quiero eso. Porque así estoy. Me metió mis guantazos. Me derribó. Yo estaba mal moralmente y espiritualmente, hermanos. Yo le pedí a Dios que me ayudara. Yo no podía con esta situación, con esta vergüenza, con esta pena. Yo sentía que le había quedado mal a Dios. Entonces, hermanos, esto para mí significa mucho, porque fue en el momento, hermanos, cuando yo necesitaba algo que me animara. Y dije, esos son unos guantes de boxeo. Nuestra lucha, nuestra pelea es contra Satanás. Y esto a mí me va a recordar, hermanos, que yo no debo de permitir, ¿sí?, que me destruya. Que me derribe, sí, pero no que me destruya. Y esto para mí va a ser algo que me va a recordar que yo tengo que ponerme a fuerza mi vestidura de la que habla Efesios 6 para yo estar preparada para la batalla, para la lucha. Hermanos, cuando Satanás la tumba espiritualmente es difícil. Es bien difícil, pero no imposible. Nos derriba, pero no nos destruye. Y Dios permite que pasen cosas en la vida de nuestros hijos para probar nuestra fe, ¿sí? Ahora, yo fui derrotada físicamente, moralmente y espiritualmente. Derribada, pero no derrotada.
Cuando yo volví a recordar esa voz que me dijo, por tu ayuno y tu oración, yo dije, pues ¿sabes qué? Yo estoy derribada, yo estoy derribada, pero no destruida. Y yo de esta me levanto. Y yo de esta me levanto. Y para mí fue muy triste, hermanos. Muy triste. Pues al final platiqué con mi hijo. Dios me dio la oportunidad de hablar con él, ¿verdad? Yo hablé con él y yo le decía a mi hijo, después de que Dios me dio la oportunidad de, de, de sentarme con él para hablar de esta situación, y Dios me dio la oportunidad de decirle que yo solo, hermanos, que yo solo esperaba que cuando llegue la marca, hermanos, no lo permitiera. Dije, lo único que te pido es, ya desobedeciste. Lo único que te pido es que si llega la marca, no te marques. Deja que te maten, deja que hagan contigo lo que quieran. No, no permitas la marca. Le dije, porque ahí sí no hay perdón, hermanos. Y no estará nuestro Señor Jesucristo para interceder por nosotros, ni será nuestro mediador, y mucho menos nuestro abogado, hermanos. Yo se lo dije a mi hijo. Yo le dije, se acaba, si tú te marcas, se acaba toda la oportunidad de perdones y de salvación. Eso fue. Y eso yo doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de hablar con él y decirle, si tú te marcas, no hay perdón, no hay intercesor, no hay abogado, no hay nada, no hay perdón. Esto no lo perdona Dios. No luches por tu vida, no luches por ti, no te marques. Miren, hermanos, yo veo esto. Satanás está preparando lo que ya es escrito que va a hacer él, ¿sí? Pero los tatuajes, esto que se rasguñan, esto que se saca sangre, hermanos, es algo que Satanás lo está usando. Los jóvenes están viendo los tatuajes como padrísimo, la última moda, como dicen los güeros, cool, ¿verdad? Entonces, hermanos, no, lo está haciendo como que el tatuaje es la moda y es lo último y eres lo último en la moda. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, cuando venga la marca, ellos se van a ir con esa finta de que es lo último para pagar, lo último para tener cosas, y lo van a ver como algo padrísimo. Satanás es muy astuto. Y hermanos, yo les dije a ustedes, yo no quería dar este tema. Yo le decía a Dios, no. Y Dios no me permitía hacer, dar otro. Y me decía, hasta que no des este, no vas a hacer nada. Hasta que no des este, no vas a hacer. Yo dije, pues, permíteme a que yo me recupere. Permíteme a que esta vergüenza se me quite. Permíteme, Señor. Ayúdame, porque yo sola no puedo. Hermana, es mi hijo, es mi sangre, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él pidió perdón. Dije, a mí no me pidas perdón, pídele perdón a Dios. Dice, ya lo hice. Ahora quiero que tú me perdones. Pero hermanos, hay veces, no sé qué duele más, si la desobediencia o lo que se hizo, porque mi mente decía, ¿cómo se le quitará eso? No se puede quitar, hermanos. O sea, eran muchos pensamientos en mi mente. Y yo sí les digo, hermanos, a mí, otra vez les vuelvo a enseñar el collarcito. Él dije, a mí me derribó el enemigo.
pero no me destruyó. Y me estoy levantando poco a poco, hermanos, porque esto no es fácil. No es fácil, pero estaré preparada para lo que Dios permita y para que yo no caiga de mi fe. Yo sí, nunca perdí la fe, hermanos. Estuve muy triste, lloré mucho, mucha vergüenza, mucha confusión en mi vida, pero ¿sabe qué, hermanos? Confiando en Dios. Y yo decía, Señor, solo tú sabes por qué está pasando eso, solo tú estás permitiendo que yo viva esto, ¿no? Había deseos de reprochar, pero dije, yo no voy a reprocharle a Dios, yo no le voy a decir, solamente decir, Señor, es tu hijo, es el que, tú has dicho que eres su padre, o sea, pero muchas veces nuestra fe es probada, hermanos, para ver cómo salimos. Y de verdad, hermanos, con la vergüenza de mi corazón, yo lo estoy hablando y lo estoy diciendo. Y otra vez vuelvo a decirles, no estoy hablando mal de mi hijo, no, porque no me quiero engañar que tengo hijos santos, hijos buenos, hijos puros, no, creo que son como cualquier joven, ¿sí? Pero también sé que como Aarón pasó por sus hijos, como Elías pasó con sus hijos, como David pasó por sus hijos, y siempre estuvieron respetando la voluntad de Dios, siempre, hermanos. Porque David nunca dijo, me avergüenzo de mi hijo, nada. Vemos la enseñanza del hijo pródigo, y vemos cómo este padre, a pesar de que le gastó todo, a pesar de que le exigió, dice que lo recibió con amor, y le dice al hermano, este hijo muerto ha resucitado. Entonces, hermanos, tenemos que tener paciencia con nuestros hijos, tenemos que tener confianza en que Dios en su tiempo hablará sus vidas. Hemos visto que Dios da oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y nuevamente les digo, yo le dije a mi hijo, pídele perdón a Dios antes que a mí, ¿sí? Pídele perdón a Dios. Yo sé, hermanos, que él me llegó de improviso, pero yo sé que su conciencia no lo dejaba tranquilo y él tenía que darme la cara. Sí, hermanos, y respecto a lo de mi familia, pues fue del momento, ¿no? El shock, que quedas así como que, Dios mío, como que también, y como que sentí como que era traición tras traición, pero gracias a Dios me recuperé, pude entender todo, ¿sí? Y pues decirle, Señor, pues perdónanos, porque pues soy su mamá, entonces pues solamente les puedo decir que tengan paciencia con los jóvenes, con los teenagers, con los niños. Tampoco no se les puede aceptar todo, pero hay cosas donde si Satanás viene y me dijo al oído es porque ayunas y oras, te está diciendo, a mí no me gusta eso. No fue la voz de Dios, porque a Dios le gusta que ayunemos y oremos. Pero si viene Satanás y te dice, es porque ayunas y oras, pues es Satanás. Si usted escucha eso, fue Satanás. Dios no nos puede decir, ay, te vino eso porque estás orando y ayunando. Lo que pasa es que a Satanás no le gusta que nosotros oremos por gente que necesita conocer a Dios, salvar almas o que necesita regresar a Dios, hermanos. Entonces él se enoja que, dice la palabra de Dios, que Cristo vino a arrebatarlos de las tinieblas, ¿sí? Y dice que de las tinieblas a la luz los traspasa, hermanos. Entonces, pagué el precio, sí lo pagué. Después de eso me enfermé, me puse muy mal, hermanos. Que yo ya no sabía, Dios mío, esto sí está muy duro, ¿no? Pero cada día, hermanos, va a ser el ataque de Satanás más fuerte hacia nosotros, ¿sí? Entonces, no nos dejemos vencer y acuérdense, hermanos, nos noquean, hermanos, pero estamos derribados, pero no destruidos. A mí me noqueó, a mí me derribó y me costó mucho trabajo levantarme. La verdad, les soy sincero. Un comentario que yo quiero hacer, hermanos, porque a través de estar ayudándome y ayudándome a mí mismo, yo llego a un mensaje
Y yo lo quiero decir, hermanos, yo no pretendo poner en mal a nadie, hermanos, porque al final todo el mundo va a dar cuentas a Dios de sus actos, de sus actitudes y de sus palabras. La palabra de Dios dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero en esta búsqueda de ayudarme a mí misma, de alimentarme a mí misma, hermano, de levantar mis ánimos, yo recuerdo que vino una hermana, entró a la casa y me dice, y a mí se me salían lágrimas, hermano, yo no me podía contener. Y mi hermana decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y yo en mi mente decía, si supieras por qué lloro, si supieras. Pero yo, mi hermana, callada, hasta que yo sentí que ya Dios me estaba recuperando, me estaba animando. Entonces, hermanos, yo dije, yo lo voy a hacer, Señor, pero dame oportunidad a recuperarme, porque yo soy como Esdras, avergonzada, confundida por esta situación, ¿no? Pero doy gracias a Dios por la vida de mi hijo. Creo que aprendimos los dos. Creo que Dios me dio la oportunidad de decirle, con la marca no hay perdón, con la marca no hay intercesor, con la marca no hay abogado y con la marca no hay salvación. Si tú te dejas marcar, ya ese es tu problema, porque será una eternidad en el infierno. Entonces, hermanos, bueno, volviendo al otro tema, hermanos, mire, entonces yo en mi búsqueda de animarme, de recuperarme, yo llego a una enseñanza y yo veo que esa señora que es se llama Joyce Meyer. Yo veo que ella está dando una enseñanza, pues que ella se tatuó, ella es una señora grande y pues eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque cada quien pues hace de su cuerpo lo que quiera. El problema es, hermanos, de que habían muchas jovencitas sentadas, aplaudiéndolas, felices. Yo no sé si la señora que se dice ser, no sé qué sea, si pastora o profeta, no sé qué es, la verdad no sé mucho de ella. Yo no sé si no entendió si no ha entendido la palabra de Dios para poder enseñar y ministrar, y más a los jóvenes, hermanos, que son tan fáciles de convencer, porque desafortunadamente se convencen con las palabras de otras personas, y a veces con las palabras de un padre y de una madre no, ¿verdad? Entonces yo veía que estas niñas felices por todo lo que les estaba diciendo de su tatuaje y por qué se había tatuado y que Dios se enoja, y yo no sé si la señora no sabe de principios, los principios de Dios. Nosotros lo leímos y nosotros vimos que sí, Dios prohíbe, ¿sí? Y que yo sepa, en el Nuevo Testamento no dice, ahora sí lo pueden hacer, no. El pueblo de Dios tiene que ser santo, tiene que ser limpio físicamente, tanto internamente como físicamente. Es el templo del Espíritu Santo. Yo no sé si la señora no entiende y no comprende que es el templo del Espíritu Santo, de la presencia divina de Dios. Entonces ella está en esa enseñanza motivando a los jóvenes. Los jóvenes la aplauden, están felices. Pero hermanos, es el enemigo el que está trabajando para que cuando venga la marca se vea como algo natural, como algo padre, como estamos en la última moda, somos los chicos de ahora, somos los adolescentes de ahora. Sin embargo, esa marca llevará, hermanos, al infierno eternamente, ¿sí? Y no hay perdón. Y el enemigo sabe que no va a haber perdón con esa marca. Entonces, yo doy gracias a Dios por lo que he vivido, doy gracias a Dios por, pues, así como dicen, a través de mi hijo, híjoles, tuve que aprender esto, pero Dios me dio la oportunidad de hablar con mi hijo, de tener una bonita plática y de advertirle, si te pones la marca, porque la van a ver bonita, padre, moda, si te la dejas poner, olvídate, ya no va a haber otra oportunidad de salvación. Y lo mismo le digo a ustedes, padres, a los hijos hay que enseñarles con la palabra, hermanos. A los hijos hay que enseñar. Hay veces, hermanos, entiendo la edad, entiendo que ya en una edad ya no puedes controlar a los jóvenes
a los adultos. Pero hermanos, tenemos que enseñar a los niños y decirles, ¿verdad? Yo le decía a mi hijo, porque mi hijo siempre lo quería, pero yo le decía, no, espérate a que pues ya Dios me levante y ya. Pero bueno, Dios sabe por qué he pasado por esto. Doy gracias a Dios por todo esto que he pasado. Doy gracias a Dios porque a través del Espíritu Santo me ha ido levantando, me ha ido animando. Empiezo a hacer la de antes, hermanos. ¿Sí? Y yo dije, no, a mí no me destruyes, a mí me derrumbaste, pero no me destruyes. Y yo de esta me levanto y de esta salgo, hermanos. Con mucho llanto, con mucho lloro, con mucha tristeza, sí, hermanos. Pero yo tenía que levantarme. A Dios le pedí permiso que me aguantara a que yo me recuperara y que yo se iba a dar este tema, aunque la cara me ardiera de vergüenza. Y doy gracias a Dios porque lo he hecho, hemos terminado y hermanos, espero que esto les sirva de bendición y que sea de ayuda, hermanos, y que sea para tener paciencia con los jóvenes y recordar que son huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Sí, hermanos, pues hacemos una oración, damos gracias a Dios y nos despedimos. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, te damos gracias, les damos gracias por esta enseñanza, Señor, por esta, como dice tus siervos, por esta breve tribulación, Señor, por la que yo he pasado. Te doy gracias que a través de esta tribulación he aprendido, Señor, a que yo tengo que estar preparada. He aprendido, Señor, a que se tiene que compartir, porque tú, Padre Santo, sabías que yo no quería hacer esto. Yo ya no lo quería dar. Yo no tenía cara para hablar de esto, Señor, pero te doy gracias, Señor, porque tú eres como dice la palabra, tú nos derribas, pero tú nos levantas, Señor. Tú, Señor, permites que Satanás haga estas situaciones en nuestras vidas, pero tú nos das, Señor, esa levantada para animarlos, para restaurarnos, Señor. Yo te doy gracias por todas las familias que escuchen esta enseñanza y te pido, Señor, que seas tú hablando a los corazones de los jóvenes, de las personas, Señor, que nosotros podamos caminar en tus caminos y, Señor, sin salirnos, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos, Señor, a aprender de ti, Señor, y que sea tu Santo Espíritu que nos los revele y que sea tu Espíritu Santo quien nos consuele. Y si necesitamos que nos corrija, Señor, también, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu. Doy gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que a través de esa sangre derramada podemos tener el perdón de nuestros pecados por yerro, Señor, por ignorancia o por falta cometida. Gracias te damos, Padre bendito. Yo te doy gracias y te agradezco que tú sabes cuánto pasé, Señor, cuánto tristeza, pero Padre, tú me has devuelto ese gozo, esa alegría, Señor, y te doy gracias, Padre Santo, por tu bendito amor hacia mí, por el amor a mi hijo. Y gracias que a través de esta enseñanza yo he aprendido, Señor, y la puedo transmitir, Señor, y puedo entender mejor tus planes, Padre bendito. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo, Señor, te digo amén, amén. Ok, mis hermanos, pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Yo espero ya recuperarme bien y mi idea antes era volverlo o sea, hacerlos más seguidos, pero pues yo no esperaba todo esto y doy gracias a Dios, ¿sí? Que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Bendiciones.